Hay una cosa que nadie está explicando bien, y me tiene inquieto desde que vi los números. El presidente de Estados Unidos lleva meses declarándole la guerra económica a México. Aranceles al acero, aranceles al aluminio, aranceles a los vehículos, amenazas de cerrar la frontera, discursos frente a las cámaras del mundo entero, diciéndole a las empresas que se vayan de México, que produzcan en casa, que dejen de depender de sus vecinos del sur. Y mientras eso pasaba, las empresas de su propio país mandaron más dinero a México que en toda la historia registrada de nuestra nación. Tómate un momento con eso. El mismo país que nos pone aranceles es el que más capital nos inyectó en los primeros 3 meses de 2026. Más de 10 millones de dólares vinieron de empresas estadounidenses, un 24% más que el año anterior. Mientras su presidente hablaba de castigos, sus empresarios abrían chequeras. Eso merece una explicación. Y hoy te la voy a dar con calma, con todos los detalles, para que cuando termines de escucharme, tengas una imagen completa de lo que está pasando. Realmente. Primero, el número grande. Porque sin ese contexto lo demás no tiene peso. En los primeros 90 días de 2026, México recibió 23.591 millones de dólares en inversión extranjera directa. La Secretaría de Economía lo confirmó. Marcelo Ebrard lo anunció en conferencia oficial. La cifra está registrada, auditada, verificable, y es la más alta jamás registrada en un primer trimestre en toda la historia económica de México. Para que eso aterrice de verdad, desde que el país lleva registros formales de cuánto dinero entra desde el extranjero, en ningún año, en ninguna época, habíamos recibido esa cantidad en los primeros 3 meses. Creció más del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Y eso pasó en medio de una guerra comercial, con incertidumbre global, con medio mundo reorganizando sus cadenas de producción. Los analistas que predijeron el hundimiento de México van a tener que encontrar otro argumento. Ahora bien, para entender por qué sucedió esto, hay que ir 30 años atrás, porque la historia de por qué México se volvió tan atractivo para el capital mundial no empieza en 2026, empieza en los años 90 del siglo pasado, en el otro lado del planeta. A mediados de esa década, China abrió su economía al mundo. Tenía algo que ningún otro país podía ofrecer a esa escala: cientos de millones de trabajadores, salarios muy bajos, un gobierno decidido a industrializar el país a cualquier costo y con la velocidad que fuera necesaria. Las empresas de todo el mundo vieron eso y se fueron para allá. Fabricantes de ropa, de zapatos, de juguetes, de aparatos electrónicos, de computadoras, de teléfonos, de piezas de automóvil, todos empezaron a mover sus líneas de producción hacia China porque era más barato fabricar al otro lado del Pacífico y mandarlo en barco que producirlo cerca del consumidor. Funcionó durante décadas. China se volvió la fábrica del planeta, y el mundo entero se acostumbró a que casi todo lo que compraba traía, en la etiqueta, esas 3 palabras: hecho en China. Pero el modelo tenía una grieta que nadie quería mirar de frente. Si tienes toda tu producción a 14 horas de vuelo, cruzando un océano en barco durante semanas, cualquier interrupción en esa ruta te para el negocio. Mientras todo va bien, esa grieta es invisible. Cuando algo falla, se convierte en un abismo. En 2020, el abismo apareció. Los puertos se paralizaron. Los contenedores se acumularon en las costas de California sin que nadie pudiera descargarlos. Las fábricas de automóviles en Detroit y en Stuttgart cerraron líneas de producción porque les faltaban chips electrónicos que venían de Asia. Los hospitales buscaban cubrebocas y guantes, y no los encontraban porque casi todos se fabricaban del otro lado del mundo. Los supermercados tuvieron anaqueles vacíos durante semanas. Lo que parecía eficiencia resultó ser fragilidad. Y los directores de las empresas más grandes del planeta tomaron nota. Después de la pandemia, empezaron a hacerse una pregunta que antes no se hacían con esa urgencia. Si esto vuelve a pasar, si hay otro cierre, otra crisis de transporte, otro colapso en Asia, ¿dónde fabricamos? ¿Dónde ponemos nuestras plantas para que el siguiente golpe no nos deje sin producción durante meses? La respuesta que encontraron tiene un nombre: nearshoring. En términos simples, traer las fábricas cerca de casa. Y para las empresas que venden en el mercado de Estados Unidos, cerca de casa es México.
Piénsalo desde la perspectiva de un director de manufactura en Ohio o en Texas. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Un camión que sale de Monterrey llega a Houston en horas. Una pieza fabricada en Querétaro puede estar en una planta de San Antonio antes de que termine el día. 2 horas de vuelo separan Ciudad de México de Los Ángeles. 4 horas de Nueva York. Esa ventaja geográfica no la puede replicar ningún país asiático. Ninguno. Y sobre esa geografía, México tiene algo más. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá garantiza que los productos fabricados en México entran al mercado de 330 millones de consumidores estadounidenses sin aranceles adicionales. Una empresa que fabrica en Jalisco tiene acceso directo al mercado más grande del planeta con las mismas condiciones que una empresa que fabrica en Kansas. China no tiene eso. Vietnam no lo tiene. India tampoco. Por eso el dinero viene, y por eso sigue viniendo, aunque el presidente de Estados Unidos hable de aranceles. Sus empresarios hacen el cálculo real y el cálculo apunta a México. Ahora quiero que veamos los sectores uno por uno, porque eso cuenta una historia muy específica sobre hacia dónde va el país. Los servicios financieros, bancos, aseguradoras, empresas de manejo de capital, captaron casi 7.000 millones de dólares solo en esos primeros 3 meses, un crecimiento de casi 29% comparado con el año anterior. Eso significa que México se está convirtiendo en un centro regional de servicios financieros sofisticados, no solo de manufactura básica. Las empresas que llegan necesitan bancos que los atiendan, aseguradoras que cubran sus operaciones, servicios financieros de primer nivel. Y ese sector está creciendo para recibirlas. La fabricación de vehículos recibió más de 4.000 millones de dólares con un crecimiento de más del 20%. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a explicar, porque no es la industria automotriz de hace 20 años. El mundo está cambiando de motor de gasolina a motor eléctrico, y ese cambio requiere construir fábricas nuevas, líneas de producción nuevas, cadenas de suministro completamente diferentes. Las grandes armadoras que durante décadas construyeron sus plantas de motores de combustión en Michigan o en Stuttgart, ahora están decidiendo dónde van sus plantas de vehículos eléctricos y baterías de nueva generación. Nuevo León ganó una parte importante de esa apuesta. El futuro del automóvil se está ensamblando en Monterrey y sus alrededores. La minería creció casi 40%. México tiene minerales que el mundo necesita para fabricar baterías, paneles solares, componentes electrónicos, el litio, el cobre, el zinc. La transición energética global está generando una demanda enorme de esos materiales. Y México tiene una parte importante de las reservas. Y luego está la construcción, creció un 96%, prácticamente el doble en un solo año. Ese es el indicador más físico, más visible, más tangible de todos. Cada fábrica nueva necesita un edificio. Cada empresa que llega necesita un espacio. Las bodegas, los parques industriales, los centros de datos, las plantas de ensamble. Ese 96% es el reflejo en concreto y acero de toda la inversión que está aterrizando en el país. Jalisco merece un párrafo aparte porque lo que está pasando ahí es notable. Empresas de Taiwán, de Corea del Sur, de Japón, están abriendo centros de ensamble y prueba de semiconductores en Guadalajara. Los semiconductores son el componente más pequeño y más crítico de cualquier aparato moderno. Están en los teléfonos, en los automóviles, en los equipos hospitalarios, en los aviones. Sin semiconductores, nada de eso funciona. Y durante décadas, la mayor parte de esa producción estaba concentrada en Asia. Que Jalisco empiece a competir en ese sector dice algo muy concreto sobre el tipo de manufactura que está llegando a México. Ya no es solo ensamble básico, es tecnología de punta. Querétaro lleva años construyendo su industria aeroespacial. Si viajaste en avión en los últimos años, hay probabilidad real de que alguna pieza de ese avión se fabricó en Querétaro. Componentes de precisión milimétrica que se exportan directamente a las grandes constructoras de aeronaves del mundo. Eso tampoco es manufactura básica. Es manufactura de primer nivel mundial, de la que requiere ingenieros especializados, certificaciones internacionales, controles de calidad rigurosos. Baja California
crece en dispositivos médicos y farmacéutica. Guanajuato sigue siendo potencia automotriz y empieza a diversificarse. Y todo esto sucede de manera simultánea, en distintos estados, en distintos sectores, lo cual dice algo sobre la profundidad y la amplitud del cambio. Entre 2023 y 2026, ese movimiento generó más de 400,000 empleos formales directos en México, trabajadores con salario registrado, con seguridad social, con prestaciones de ley, 400,000 familias con una fuente de ingresos más estable que la que tenían antes. Y eso son solo los empleos directos, los que tienen un contrato firmado con la empresa que llegó. Alrededor de cada fábrica nueva crecen negocios. La farmacia, el restaurante donde comen los trabajadores, el transporte, el mecánico de los camiones de carga, la papelería, el médico del consultorio de la esquina. La economía funciona en capas, y la primera capa, la de los 400,000 empleos directos, genera muchas más capas debajo. Quiero ahora hablar de algo que les interesa directamente a quienes me ven desde Estados Unidos. Y sé que muchos de ustedes están en esa situación. Viven en California, en Texas, en Illinois, en Nueva York, en Florida, trabajan acá, pagan impuestos acá, pero tienen familia en México, tienen padres, hermanos, hijos, sobrinos que viven allá, y mandan dinero todos los meses para ayudar a que esas familias lleguen a fin de mes. Las remesas que entran a México desde Estados Unidos son enormes. Son miles de millones de dólares al año. Y detrás de cada dólar hay una historia de trabajo duro, de sacrificio, de alguien que se quedó acá para que su familia pudiera estar mejor allá. Lo que está pasando con la inversión extranjera en México tiene una relación directa con esa historia. Cada fábrica que llega, cada empresa que abre una planta, cada inversión que genera empleos formales, es una oportunidad para que algún familiar tuyo en México tenga un trabajo con salario digno y no dependa exclusivamente del dinero que mandas desde acá. Es lento, es gradual. No pasa de un mes para otro. Pero la dirección importa. Y hay algo más que los empresarios de Estados Unidos entienden muy bien, aunque sus políticos a veces prefieran no decirlo en voz alta. La economía de México y la economía de Estados Unidos llevan décadas entrelazadas de una forma que ya no se puede deshacer sin causar daño en los dos lados. Por cada empleo que se crea en una fábrica en Monterrey que exporta piezas a Texas, se generan 1 o 2 empleos en Texas para recibir esas piezas, procesarlas y distribuirlas. Por cada empresa de Jalisco que vende componentes electrónicos a empresas de California. Hay técnicos e ingenieros en California que trabajan con esos componentes. Las cadenas de producción que conectan a México con Estados Unidos no son una situación donde uno gana lo que el otro pierde. Los dos ganan al mismo tiempo. Por eso los empresarios siguen mandando dinero, aunque su presidente ponga aranceles. Porque el cálculo real, el que se hace en los despachos de manufactura y en las juntas de directivos, dice que separarse de México le costaría más caro a Estados Unidos que quedarse. Ahora hay que hablar de algo que me parece importante para quienes llevan muchos años viendo México de cerca y aprendieron a desconfiar de las buenas noticias. Los que estaban activos en 1994 saben lo que es ver los ahorros de toda una vida evaporarse en semanas cuando el peso se devaluó. Los que estaban en México en 2008 y 2009 vieron cómo una crisis que empezó en los bancos de Nueva York llegó a las colonias de Guadalajara y de Tijuana en cuestión de meses. Aprender a desconfiar de los booms económicos no es pesimismo, es memoria. Pero hay algo que hace diferente esta situación de esos momentos. El dinero que llega hoy a México es inversión directa. Fábricas que se construyen, máquinas que se instalan, infraestructura física que no se puede meter en un maletín y llevarse de regreso a casa. Eso es radicalmente distinto a un préstamo que hay que devolver con intereses, o al capital especulativo que entra y sale en horas, dependiendo de los movimientos de las tasas de interés en otros países. Cuando una empresa alemana construye una planta en Querétaro, esa planta se queda en Querétaro. Cuando una empresa japonesa instala líneas de producción en Jalisco, esas líneas no desaparecen de la noche a la mañana. Ese tipo de capital genera compromisos a largo plazo, genera raíces, y eso, para la estabilidad de una economía, tiene un peso muy distinto al capital que entra y sale según el humor de los mercados financieros. Hay además una señal externa que vale la pena mencionar,
porque viene de fuera de México, sin interés político de ningún tipo. La firma consultora Kearney publica cada año un índice que mide en qué países del mundo los directores de las empresas más grandes del planeta ven mejores condiciones para invertir. Lo construyen con encuestas directas a los tomadores de decisiones reales, los que firman los contratos y autorizan los presupuestos. México acaba de subir en ese índice del lugar 25 al lugar 19 a nivel mundial, y este es el tercer año consecutivo que México aparece en ese listado, después de haber estado completamente fuera durante 4 años seguidos. Lo dicen ellos, los que mueven el dinero más grande del mundo, y luego lo confirman con sus propias decisiones de inversión. Pero hay una pregunta que me parece honesto hacerse después de todo esto. Si los números son tan claros, si el capital sigue llegando, si incluso los empresarios del país que nos pone aranceles siguen apostando por México, ¿por qué hay tanta gente que siente que esa prosperidad no le llega? Porque esa sensación es legítima y merece una respuesta honesta. Esos 23.590 y $1 millones se concentran principalmente en 5 estados: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California y el Estado de México captaron la mayor parte de esa inversión. Y hay comunidades, municipios, colonias en muchos otros estados del país donde ese crecimiento todavía no se siente en la vida diaria, donde los empleos que se generan están a 200 kilómetros de distancia, donde el parque industrial nuevo queda en otra ciudad, no en la tuya. El número nacional es real, y también es real que hay millones de personas para quienes ese número es, por ahora, algo que ven en la pantalla pero no en su calle. Esa brecha existe. Cerrarla es la tarea más difícil que tiene México por delante, más complicada que atraer inversión, más difícil que firmar tratados, más difícil que romper récords históricos. Porque un récord en las estadísticas de la Secretaría de Economía y un empleo en la comunidad donde crecieron tus hijos son dos cosas distintas, y mientras no se conecten, el crecimiento está a medias. Dicho eso, hay algo que los números de hoy dicen con una claridad que no admite mucho debate: 23.591 millones de dólares en 90 días, con aranceles encima, con guerra comercial activa, con presiones de todos lados. México creció más del 10% mientras otras economías del mundo se contraían. Y el mismo país que intentó hundirte con tarifas es el que más dinero te mandó en ese periodo. Eso tiene una explicación. La expliqué hoy. Tiene que ver con geografía, con tratados, con trabajadores calificados, con una posición en el mapa mundial que nadie le puede quitar a México. Y tiene que ver con que los empresarios de todo el mundo, cuando hacen el cálculo real detrás de las puertas cerradas, están eligiendo a México, y no una vez, año tras año. Si esto te pareció útil, compártelo con tu familia, con quienes llevan meses escuchando solo la versión del desastre y que merecen conocer también la versión de los datos. Y escríbeme en los comentarios. Quiero saber si sientes que ese crecimiento está llegando a tu comunidad, a tu estado, a la colonia donde vive tu familia. Porque los números grandes son una parte de la historia. La otra parte son ustedes.